Fraude millonario en Zamora a la Seguridad Social. Un grupo maderero defrauda 3 millones de euros. Hay 33 detenidos en otras 17 provincias. Las sociedades, todas del sector maderero, utilizaban el mismo local, la misma maquinaria y los mismos trabajadores. Con eso se ahorraban 27 millones de euros en costes sociales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Comenzamos hoy nuestro informativo regional con un dato. Casi 100.000 ciudadanos de Castilla y León solo disponen de 3 euros al día para comer, asearse y calentarse. La crisis se da por superada, pero la pobreza severa sí ha enquistado en nuestra sociedad. Ahora mismo en Castilla y León hay alrededor de 96.000 personas en Castilla y León en esa situación de pobreza severa, que viven con menos de 355 euros al mes. Detrás de cada número hay una persona, por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de los datos y cuando incluso podemos hablar de mejorías. Y el secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, que retoma hoy sus reuniones con presidentes socialistas de comunidades autónomas. Rubén Hernández Toledo, que ha llevado en su agenda a la cita con García Paje. Esa agenda aquí en Toledo ha estado formada prácticamente y principalmente por 3 temas: la financiación autonómica, la lucha contra la despoblación y la reforma de la política agraria común. En todos ellos, la sintonía entre Luis Tudanca y Emiliano García Paje ha sido prácticamente absoluta, sobre todo a la hora de reivindicar ese nuevo modelo de financiación que sigue sin llegar. Que mantenemos el mismo nivel de exigencia sobre la urgencia y sobre los criterios con los que se ha de abordar esa reforma de la financiación autonómica. Vamos a hablar todos y sobre todo los que tenemos que hablar, hablamos no solo en nombre de nuestra tierra, sino poniendo a España muy por delante. Empresa y administración siguen dando pasos para desmantelar el carbón sin traumas. Hoy en Madrid avanzan en las condiciones del plan social. También hay disposición a permitir extracciones de carbón más allá de 2019, pero la empresa que opte lo hará sin ayudas. Y hay otros sectores que avanzan. El presidente de la Junta destaca en Salamanca el aumento de las empresas dedicadas a la consultoría tecnológica de información y comunicación. El sector ha crecido un 51% y ya tiene 744 empresas. Estamos empeñados en que esas pequeñas y medianas empresas sean cada vez más intensas en innovación, crezcan, tomen una adecuada dimensión, incluso den el paso a la internacionalización. El martes arranca la campaña de la gripe y los servicios sanitarios ya tienen preparadas 660.000 dosis. Este año será una vacuna diferente, la tetravalente, que incorpora una cepa del virus B ante la posibilidad de que esta variedad se extienda. Castilla y León es la segunda comunidad con mayor índice de vacunación, aunque todavía se está lejos de llegar al 100% del personal sanitario inmunizado. Hay restaurantes que brillan con estrellas y otros que lo hacen como soles. Estos 30 cocineros de la comunidad poseen la distinción más importante que concede Repsol. Son los soles de nuestra gastronomía. La guía de viajes lleva concediéndolos desde el año 1979 y desde entonces la han recibido cerca de 700. Esta tarde las lluvias nos van a dar un respiro en la mayor parte de la comunidad. En zonas de montaña del sur y del este podrían escaparse algunas gotas a última hora. Las temperaturas van a ser un poco más altas que las de ayer y las máximas en torno a los 20 grados. Un tercio de la comida que diariamente dedicamos al consumo se pierde, es decir, acaba en la basura. Un dato que contrasta con otro, el de la evolución de la pobreza. Aquí en Castilla y León, 96.000 ciudadanos viven en una situación de pobreza severa, o lo que es lo mismo, apenas disponen de 300 euros al mes para todos sus gastos. Casi 450.000 personas viven en riesgo de pobreza o exclusión social en nuestra comunidad. Pero ¿quién está detrás de esas cifras? Jóvenes, familias monoparentales, personas migrantes y sobre todo la población desempleada.
desempleados de larga duración. Los datos en Castilla y León mejoran con respecto al año anterior, pero tienen matices. Hay alrededor de 96.000 personas en Castilla y León en esa situación de pobreza severa que viven con menos de 355 euros al mes. Eso significa que la pobreza severa aumenta. Afecta al 4% de la población. Castilla y León es una de las 10 comunidades mejor paradas en la medición de la tasa AROPE, o lo que es lo mismo, el indicador que mide el riesgo de pobreza. El no poder permitirse una comida de carne, pollo, pescado al menos cada 2 días, el no poder permitirse mantener la vivienda con temperatura adecuada. La estadística nacional no es mejor. No se ha conseguido llegar a los índices de pobreza del año 2008, antes del comienzo de la crisis. El 14% de los trabajadores están en riesgo de exclusión social. Tenemos que multiplicar otro año más por 6,6 para que los que menos cobren lleguen al nivel de los que más cobran. Eso quiere decir que aunque los datos son mejores, la desigualdad sigue siendo muy grande. Además, aumenta la pobreza femenina por segundo año consecutivo. La capacidad para acceder a la vivienda es uno de los indicadores que se tienen en cuenta para medir ese índice de pobreza. En Castilla y León hay un parque público de alquiler social de casi 1.900 viviendas que se va a ampliar en un mes con otras 120 que van a ceder los ayuntamientos de Valladolid y Salamanca. Además, en este encuentro que están viendo entre el Ministerio y la Junta, se han estudiado fórmulas para mejorar el acceso a la vivienda de las víctimas de violencia de género. El sistema que tenemos en Castilla y León es de proporcionarles una vivienda de alquiler social público mediante un protocolo. Lo que vamos a trabajar es en unas ayudas inmediatas que serán otorgadas a la víctima para que la víctima pueda optar a un alquiler en aquella zona donde ella, junto con el acompañamiento de servicios sociales, por supuesto, consideren más operativo. Esta mañana en Madrid se ha celebrado una nueva reunión de la Mesa del Carbón para ver cómo se va a ejecutar el plan de mantenimiento, pero no para hablar de mantenimiento de las plantas, sino del cierre de las explotaciones. Hasta ahora se está abordando el plan social con prejubilaciones e indemnizaciones. Sara Ayuso, buenas tardes. ¿Ha habido algún avance en esas conversaciones? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los sindicatos han calificado esta reunión como la definitiva. Dicen que el tiempo apremia y esperan salir de este encuentro con un preacuerdo, y la fecha para firmar el acuerdo oficial depende, dicen, de la voluntad política del Ministerio, que ayer les hacía llegar un documento que Comisiones Obreras y UGT no han querido valorar a su llegada a este encuentro. Un mes y 5 reuniones después de que el Gobierno plantease un primer borrador, los sindicatos se ciñen a su propia propuesta de no dejar atrás a ningún trabajador. Que haya una restauración que pueda recoger a aquellos trabajadores que no pasen a la jubilación, a la prejubilación, que haya un plan de reactivación en condiciones. Y una bolsa de trabajo gestionada por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón para crear más oportunidades. Donde se les daría la formación oportuna, donde iríamos viendo cada 6 meses o cada año los sindicatos cuál es la evolución. Para que las comarcas no queden desertizadas. Las líneas rojas para cerrar un preacuerdo, cualquier escollo que impida continuar a aquellas empresas que quieran seguir con su actividad en 2019. Y todas aquellas empresas que quieran continuar y que haya centrales eléctricas que quieran comprar ese carbón, les tienen que dejar, y tenemos que crear mecanismos de flexibilidad suficientes como para que realmente tengan ese cobijo. Para ello exigen facilitar a las empresas la devolución de las ayudas, igual con el mix eléctrico para el carbón nacional. Y en Salamanca, el presidente de la Junta ha visitado empresas que viven la otra cara de la crisis, incluso mejoran sus perspectivas gracias a los avances tecnológicos. Desde allí, Silvia Buñuel, buenas tardes. Juan Vicente Herrera ha mandado un mensaje en clave de innovación. Buenas tardes. El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha asegurado que esta empresa dedicada a los productos informáticos y que cuenta en su plantilla en Salamanca con 520 trabajadores, 400, casi 400 en esta planta de Aldea Tejada, puede convertirse en un buen ejemplo para las pequeñas y medianas empresas de la comunidad. El objetivo es potenciarlas, que crezcan y se desarrollen a través de la innovación.
En su recorrido por las instalaciones de este centro de innovación, Juan Vicente Herrera ha podido conocer de cerca el trabajo que realizan en esta planta de Aldea Tejada, gestión y desarrollo de aplicaciones, análisis de calidad de software, entre otras cosas. Innovación tecnológica al servicio de las grandes compañías de nuestro país, que puede resultar un buen ejemplo para las pequeñas y medianas empresas de la comunidad. 750 se dedican en Castilla y León a este sector, que ha cambiado mucho en los últimos años. Ha pasado de exportar por valor de 9.500 millones de euros a 17.000. Estamos empeñados en que esas pequeñas y medianas empresas sean cada vez más intensas en innovación, crezcan, tomen una adecuada dimensión, incluso den el paso a la internacionalización. Es lo que han logrado 26 empresas familiares de Castilla y León que se han acogido a las líneas de ayuda de la Junta. Un ejemplo, Plásticos Durex en Salamanca, donde Juan Vicente Herrera ha concluido su visita. Segunda reunión del secretario del PSOE de Castilla y León con un presidente autonómico socialista. Esta vez la cita ha sido con García Page, presidente de Castilla-La Mancha, comunidad con la que compartimos nombre, pero también problemas como la dispersión geográfica. Rubén Hernández, buenas tardes, y parece que muy presente en ese encuentro ha estado la financiación autonómica. Sin a ti, porque la financiación autonómica ha centrado gran parte de este encuentro aquí en Toledo. Tanto Luis Tudanca como Emiliano García Page han vuelto a pedir al gobierno de Sánchez que acelere esa reforma y, sobre todo, le han recordado que ni el gobierno de Castilla-La Mancha ni tampoco el PSOE de Castilla y León van a aceptar un acuerdo que implique un trato desigual. Pero además en esta reunión se ha hablado de otros asuntos, se ha hablado de despoblación, se ha hablado de la reforma de la PAC y también Luis Tudanca ha tomado nota de algunas iniciativas implantadas en Castilla-La Mancha, como por ejemplo su ley de lucha contra la violencia de género y también las medidas para intentar retornar todo el talento perdido durante los años de crisis. Segundo encuentro del secretario regional socialista con presidentes autonómicos del PSOE. La cita esta vez aquí, en Toledo, donde le esperaba Emiliano García Page, quien desde el primer momento ha destacado los lazos que unen a Castilla-La Mancha con Castilla y León, entre ellos sus reivindicaciones sobre la financiación autonómica. Si la financiación autonómica, que ha sido siempre así, se aparta del modelo equilibrado en el que se tiene en cuenta no solo la gente, sino dónde vive la gente, no habrá acuerdo de financiación autonómica posible. Y eso incluye no aceptar ningún acuerdo bilateral. Aquí no van a hablar solo unos, vamos a hablar todos. Mensaje que también comparte Luis Tudanca, quien ha recordado: el sistema de financiación autonómica lleva caducado y con obligación de reformarse unos cuantos años, y este gobierno lleva 4 meses. Así que vamos a mantener el mismo nivel de exigencia. También la lucha contra la despoblación ha formado parte de esta reunión y además, en la reforma de la PAC, donde compartimos también modelo, necesitamos aliados. De este encuentro, al igual que del de hace unas semanas con el presidente extremeño, Luis Tudanca se trae varias propuestas para su programa electoral: la ley contra la violencia de género de Castilla-La Mancha, las medidas para el retorno del talento perdido en la crisis o las ayudas para medicamentos dirigidos a los menores con mayor grado de discapacidad. Dentro de una semana arrancará la campaña de vacunación frente a la gripe. Sanidad ya tiene preparadas 660.000 dosis, eso es un tercio de ellas, son tetravalentes, es decir, que incorporan 4 cepas diferentes. Por primera vez, los celíacos están incluidos dentro de los grupos de riesgo. El martes comienza la campaña de vacunación frente a la gripe. Este año el 30% de las dosis son tetravalentes, es decir, incluyen 4 cepas de virus. Que protege frente a una cepa distinta del virus B. Esto lo hacemos con el objetivo de incrementar la protección. Hay que pedir cita de manera escalonada en el centro de salud hasta el 14 de diciembre. La pasada campaña se vacunaron 530.000 personas en Castilla y León, aproximadamente el 22% de la población. Esto sitúa a la comunidad como la segunda por detrás de La Rioja, con un mayor número de personas inmunizadas. Deben vacunarse los mayores de 65 años, los crónicos y las embarazadas. Este año se aconseja también a los celíacos. Quienes están en contacto constante con los enfermos también deben hacerlo. El año pasado solo se inmunizó el 30% del personal sanitario. Frente al virus de la gripe no se trata solamente de su protección personal, sino también reclamamos un compromiso ético con sus pacientes, con nuestros pacientes, porque los profesionales sanitarios
también somos transmisores. Aún es pronto para saber la virulencia, pero el virus ya está circulando. De momento la incidencia es muy escasa en Castilla y León, solo afecta a 6 de cada 100.000 habitantes. Sindicatos de enfermería y profesorado han exigido a la Junta que destine recursos económicos para contratar enfermeras en los colegios. En la actualidad hay 3 en Castilla y León que cubren 7 centros y la Consejería de Sanidad asegura que en unos meses se regulará la atención sanitaria en los centros de enseñanza, pero no de forma generalizada. Creemos que es una necesidad y que es una necesidad que más allá del dinero es inversión a futuro, que es lo que estamos pidiendo. Niños más sanos, adultos más sanos vamos a tener. Los centros educativos analizarán las necesidades sanitarias de los niños y de las niñas y, por lo tanto, en cuáles de ellos es recomendable disponer de profesionales de enfermería. Y hoy, en el Día Mundial de la Concienciación del Paro Cardíaco, hemos visto a cientos de niños aprender las maniobras de reanimación. Estos estaban en el Colegio Nuestra Señora del Pilar de Valladolid. Cada año en España se producen unas 30.000 paradas cardíacas. Según los profesionales, la concienciación en edades tempranas puede ser sinónimo de salvar vidas. Primero hay que mirar si respira y luego hay que hacerle la RCP, que es reanimación cardiopulmonar. Podemos salvarle la vida si reaccionamos pronto. Podríamos hacerlo, si llegamos tarde no nos da tiempo. Mirar si respira, y si no respira tienes que hacerle lo de las manos, poner así y hacerles así. Con más fuerza y con más conciencia de lo que supone, han hecho lo mismo otros alumnos, todos los de primero de Medicina de Valladolid. Hoy sus clases están en los pasillos y sus apuntes son musicales. Toman nota del ritmo para recuperar un corazón parado. A ritmo de Staying Alive de los Bee Gees aprenden a salvar vidas. El ritmo que teníamos que tener de las 100-120 compresiones por minuto coincidía con el Staying Alive o, por ejemplo, con la Macarena. Aprenden a hacer una reanimación cardiopulmonar. Es la primera vez que los novatos tienen contacto con la clínica, que no se ve hasta tercero de carrera. La práctica sirve para motivar a los futuros médicos. Es la denominada inmersión temprana. Está bien poder tener un primer contacto con la realidad de un médico. Si te toca hacerlo con una persona de verdad, la sensación que da ayuda. Que un alumno de medicina sepa reconocer una parada cardíaca y sea capaz de empezar a actuar y empezar a intentar salvar la vida de ese paciente. Te está diciendo que recomienda dar una descarga. También por primera vez en esta multitudinaria clase práctica de hoy obtendrán la acreditación para manejar un desfibrilador. Cuantas más personas sepamos utilizar el desfibrilador, más probabilidades habrá de que una persona sobreviva a un paro cardíaco. Si se actúa tempranamente, es capaz de salvarse hasta un 75%. La lección es simultánea para los 180 alumnos de primero de Medicina en Valladolid. Los futuros médicos ya están un poco más preparados. Podemos Castilla y León llevará al Pleno de las Cortes una iniciativa con varias medidas para intentar frenar la creciente adicción al juego. Eliminar bonificaciones fiscales, suprimir las facilidades administrativas para abrir un negocio de este tipo, regular la publicidad o controlar el acceso de menores son algunas de las propuestas. La Junta de Castilla y León, en su apuesta por allanar y por facilitar el camino a las casas de juego, está realizando bonificaciones fiscales que favorecen y benefician a este sector. Están proliferando cada vez más este tipo de locales e, insisto, cuando la Junta de Castilla y León facilita y es más laxa con los requisitos administrativos para que se puedan abrir, pues entendemos que está favoreciendo ese tipo de negocios. Operación Pandora, ese es el nombre de la operación desarrollada por la Policía Nacional y la Tesorería de la Seguridad Social y que ha permitido destapar un fraude de 27 millones de euros. Hay 33 detenidos y 40 investigados en 17 provincias, entre ellas Valladolid y Zamora. Todas las sociedades pertenecían al sector maderero y de tratamientos selvícolas. Utilizaban el mismo local, la misma maquinaria e intercambiaban a los trabajadores
para ahorrar fraudulentamente los pagos a la Seguridad Social. Y también en Zamora la policía ha detenido al presunto autor de una agresión sexual en pleno centro de la ciudad. Se trata de un hombre de 32 años y vecino de Zamora. El suceso tuvo lugar anoche y llama la atención que el atacante llevó a la víctima a punta de cuchillo por algunas de las calles más céntricas. Los hechos se produjeron aquí, en la calle Benavente, pasadas las 10 de la noche de ayer, pleno centro de la ciudad, cuando la joven de 23 años iba a entrar en uno de los inmuebles. Un joven desconocido la obligó a subir al piso número 7. El autor no llegó a terminar la dicha agresión sexual, lo que sí hubo otras prácticas sexuales. Tras la agresión la llevó a punta de cuchillo por todo el centro de la ciudad hasta llegar a otra de las zonas más transitadas de Zamora. Sabía que corría un riesgo inminente de lo que le había pasado previamente y es donde intentó desasirse, lo consiguió y pidió ayuda. En un primer momento los testigos creían que era una disputa de una pareja. Cuando supieron la verdad, iniciaron la persecución del agresor y en las calles adyacentes pues perdieron la pista. El 112 dio aviso a la policía, que activó el protocolo de agresiones sexuales y la trasladó al Hospital Virgen de la Concha. Una joven que presentó la pertinente denuncia y ha colaborado en todo momento con los agentes. Y en Miranda de Ebro, en Burgos, la Policía Nacional ha detenido a un hombre como autor de presuntos delitos de robo con violencia y agresión sexual. La víctima es una mujer que fue asaltada de madrugada en el portal de su vivienda. Los investigadores identificaron al agresor gracias al testimonio de la víctima y al visionado de las cámaras de seguridad de la zona. Hoy hace un año, la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ordenaba el ingreso en prisión de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por su participación en los altercados del 20 de septiembre por un delito de rebelión. Los partidos independentistas piden que cambie su situación procesal como moneda de cambio para respaldar los presupuestos, mientras el Gobierno sigue defendiendo la independencia del Poder Judicial. El Consejo de Ministros del viernes va a remitir al Tribunal Constitucional un recurso contra la resolución aprobada en el Parlamento catalán en la que se reprobaba al rey Felipe VI. Este viernes propondremos un recurso al Tribunal Constitucional porque no se puede en un Parlamento autonómico intentar trazar la forma de Estado de este país. Eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista jurídico, pero sí tiene que tener una respuesta política. Pablo Casado no se fía de los nacionalistas catalanes. Creen que, aunque digan que no apoyarán los presupuestos si no cambia la situación de los políticos procesados, pueden estar negociando con Sánchez otras mejoras que no van a anunciar, como ya se hizo con el traslado a las cárceles catalanas. Lo ha dicho en un desayuno de Europa Press antes de presidir el Comité Nacional del Partido Popular. Pablo Casado se reafirma en su valoración de los presupuestos porque dice que cargarán todo el peso en quienes crean empleo. Que el Gobierno te diga, no se preocupe usted, le voy a subir todos los impuestos y además le voy a encarecer la contratación subiendo de facto las cotizaciones sociales. Y así se lo trasladará a Merkel y al resto de primeros ministros del PP europeo. Esto no es ir a hablar mal de España, ¿no? Como alguno me intentó manipular una conversación con Juncker en la última cumbre en el que me preguntaba ¿cómo va España? Y dije, pues un desastre. Dice, no, el líder del PP dice que España es un desastre. Bueno, no, manipulaciones las justas. El Gobierno es un desastre. Solo le pido a la Comisión Europea que exija tanto a Sánchez como exigió a Rajoy. Sobre las condiciones de ERC no se fía. Es que estoy convencido que harán como con la moción de censura, que por debajo pactarán gestos, ya lo estamos viendo, cómo están en las cárceles de Cataluña. El presidente de los populares ha defendido que gobierna la lista más votada y dice que su adversario en Andalucía no es Ciudadanos, sino el PSOE. Y si sumamos con Ciudadanos, y vamos a quedar por encima de Ciudadanos, intentaremos hacer un gobierno alternativo. El Comité Nacional ha decidido finalmente que los candidatos a las municipales y autonómicas se irán conociendo desde el 3 de diciembre y hasta mediados de enero.
Y en Zaragoza, el presidente del Gobierno ha anunciado una convocatoria dotada con 6 millones de euros para financiar proyectos de innovación. Deberán estar presentados por al menos 2 centros de FP de 2 comunidades autónomas distintas y al menos una empresa. Estamos convencidos de que no solamente va a multiplicar la aparición de nuevos proyectos como los del vivero de empresa Los Enlaces, que se ha promovido aquí en Zaragoza, presidente, alcalde, sino que va a potenciar también, y creo que esto es importante, el intercambio de conocimiento entre comunidades autónomas, sectores y actores diversos. BBVA ha rebajado 3 décimas su previsión de crecimiento del PIB para este año hasta el 2,6% y en 1 décima su pronóstico para 2019 hasta el 2,4%. Las cifras están en sintonía con las presentadas ayer por el Gobierno central. Las causas de esta rebaja es la desaceleración de la actividad económica. En el lado positivo está la creación de empleo, 920.000 puestos de trabajo en los próximos 2 años. Es importante que España contribuya con una mayor certidumbre de su política económica, retomando las reformas que permitan crear más y mejor empleo, aumentar la productividad y aprovechar las oportunidades que nos ofrece la transformación digital en curso. Las acciones del Grupo de Alimentación Día siguen cayendo después de anunciar un recorte de ingresos en 2018 y de dividendos en 2019. La crisis en Argentina y la revisión de las cuentas de 2017 están detrás del anuncio. Ayer su valor se redujo un 42% y hoy ha llegado a recortar otro 17%, aunque ahora los números rojos se han acortado hasta el 3%. Estas pérdidas en bolsa de un 75% en el último año han motivado la marcha de su presidenta. Los daños causados por el lobo en Castilla y León han llegado hoy a Bruselas. Los efectos al sur del Duero se han duplicado este año y la Junta trata de mitigar estas consecuencias. Hasta la capital europea se ha trasladado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, para reunirse con el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Entre otras medidas, están estudiando las fórmulas de autodefensa del lobo que se han impulsado en Francia. Tenemos que dar algún paso más porque en definitiva el problema sigue existiendo, sigue incrementándose. Los daños en el sur del Duero son los daños que se han duplicado respecto al año pasado y por lo tanto las medidas que hasta ahora vamos tomando no son suficientes y tenemos que redoblar esas medidas. Las universidades de Castilla y León y la Consejería de Empleo trabajarán de forma conjunta en materia de riesgos laborales. Hoy se han reunido en la Comisión de Seguimiento del Programa Universitas, en el que también participan patronal y sindicatos y que busca impulsar la formación y la investigación para aumentar la seguridad laboral. La prevención de riesgos laborales debe formar parte de la formación básica de cualquier trabajador. Con esa idea, las universidades de la comunidad desarrollarán de forma conjunta tanto medidas formativas para técnicos, profesores y estudiantes como investigaciones. Por ejemplo, la Universidad de León ha desarrollado un proyecto de sensibilización relacionado con la digitalización del trabajo y la de Salamanca ha impulsado un proyecto enfocado a la prevención inteligente en el ámbito de la realidad aumentada. Valladolid, por su parte, se ha centrado en emergencias en localizaciones de interior. Cualquier universitario tenga una formación concreta en materia de prevención para que sea cual sea su formación en el futuro tenga interiorizada la prevención de riesgos como un elemento fundamental y por tanto que dentro de lo que es su formación y cualificación profesional se incorpore la prevención de riesgos como un elemento esencial. La Consejería de Empleo participa también en este programa Universitas y duplica su inversión en seguridad y salud laboral para llegar a los 400.000 euros. En este programa también participan sindicatos y patronal para extender la conciencia sobre los riesgos laborales a los trabajadores y a los empresarios. La Fundación Caja de Burgos y la obra social La Caixa han renovado su acuerdo de colaboración con el Centro de Investigación de la Evolución Humana. 15.000 euros para potenciar y despertar vocaciones científicas en actividades como la Noche de los Investigadores. Además, se financia la campaña de recogida de dientes del ratón Pérez, que este año permitió la llegada de 700 dientes de leche
a la base de nuevos proyectos de investigación. Aquí existe una implicación directa y protagonista de la sociedad que nos está aportando datos fundamentales para poder llevar a cabo esa investigación. Y yo creo que ese es el verdadero poder de la comunicación de la ciencia. Es una comunicación en ambos sentidos, de los investigadores a la sociedad y de la sociedad a los investigadores. Desde hace 50 años en Pascual tenemos una cosa muy clara. Nosotros no hacemos leche, la leche la hacen las vacas. Por eso es tan importante para nosotros que todas nuestras granjas tengan el certificado de bienestar animal. Todos nuestros ganaderos madrugando y dando lo mejor cada día del año para garantizar el bienestar de esos animales. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. El Ministerio de Turismo ha firmado hoy un convenio en Valladolid para seguir colaborando con la red de municipios Saborea España. La secretaria de Estado de Turismo ha visitado la ciudad y ha anunciado que su departamento seguirá respaldando económicamente la promoción del turismo gastronómico en los 19 municipios que forman parte de esta red, de la que Valladolid ocupa temporalmente la vicepresidencia. Yo diría que este proyecto goza de muy buena salud. Gastronomía, turismo y España van íntimamente ligados y esto desde la Secretaría de Estado de Turismo lo tenemos absolutamente claro y asumido. Estamos dispuestos ya en muy poco tiempo a sacar adelante, a poner en marcha una serie de rutas gastronómicas por todo el territorio español. Todo un lujo para la cocina y una muestra de hermanamiento de los productos tradicionales con la innovación en los fogones. La prestigiosa guía Repsol ha hecho hoy parada en León para entregar a 39 restaurantes de la comunidad la chaquetilla del diseñador madrileño Juan Duyós, una buena ocasión para comprobar el momento floreciente del sector hostelero. Pocas veces pueden verse juntos a representantes de 39 de los restaurantes con más prestigio de Castilla y León. Todos cuentan con un sol de la prestigiosa guía Repsol y han recibido en la capital leonesa la nueva chaquetilla ideada por el diseñador Juan Duyós con materiales reciclados y que repele el fuego. Aplicar algo que lo distinga. ¿Y qué hemos hecho? Pues nos dieron un material que está reciclado de ropa anterior ya utilizada, reciclado de botellas de plástico, es ignífuga y repele el agua. Un acto traído a León por la capitalidad gastronómica y una manera de demostrar el hermanamiento entre la innovación en la cocina y los productos más tradicionales de la tierra. Y tiene que ser así, no podemos descubrir nada nuevo si no conocemos la historia y la tradición que tenemos detrás, y más en una ciudad como León, que aparte de ser capital gastronómica, joder, todos conocemos la despensa tan potente que hay aquí. Mi origen es colombiano, pero aquí yo me siento uno más de vosotros. Castilla y León me ha recogido y yo adoro sus productos porque me dan de comer y vivo cada día con ellos, con las setas, con los ciervos de la Sierra de la Culebra, de Sanabria, de Aliste. En la actualidad, de los más de 500 restaurantes clasificados en la guía Repsol, 39 están en la comunidad y 4 acaban de recibir su primer sol. A mediados del siglo pasado hubo una época en la que el Museo Nacional de Escultura se cerraba por las noches y se convertía en un set de rodaje. Allí se grabó un documental sobre esculturas religiosas castellanas. Unas fotografías reflejan ahora ese inusual hecho y se muestran en el rincón rojo de este Museo de Escultura Nacional. Con ella les dejamos. Adiós. El Museo Nacional de Escultura se convirtió en un set de rodaje entre 1957 y 1960. José Valdelomar rodó Fuego de Castilla utilizando esculturas de Berruguete y Juan de Juni como actores en una danza que representa la Semana Santa castellana. Ahora el museo acoge una pequeña muestra de fotografías testigos de ese rodaje. Las fotografías nos permiten ver lo que no vemos en la película, los ensayos, las conversaciones ante las esculturas, sus herramientas tecnológicas y algunos momentos puntuales. Junto a las imágenes, algunas de las esculturas danzantes y la propia película proyectada de forma continua y que aporta banda sonora, un taconeo ardiente, el del bailarín Vicente Escudero, experimental y vanguardista como la propia cinta. Con una cámara del año 28 y con 8 linternas caseras, Valdelomar se encerró en el museo
y rodó esta singular película, que como digo es su obra cumbre, haciendo con las esculturas cosas que yo creo que hoy María no permitiría, como meterlas en el agua. Luces y sombras, tradición y vanguardia, un diálogo que reconstruye el ambiente de aquellas noches en las que grabaron en el museo convertido en caverna este documental premiado en Cannes.